la sesión del Museo de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación. Muy bien. Aquí no hay tiempo que perder. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí. Presidente, en cuenta, en primer lugar, con fecha 16 de septiembre de este año, ingresó a esta comisión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para designar como directora de la empresa Televisión Nacional de Chile a la señora Marcia Scatterberry Elizalde, por el periodo que indica y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política y con la urgencia de los 30 días desde esa fecha. Y también se presentó la urgencia suma para el proyecto de ley sobre patrimonio cultural. Y luego hay una solicitud de audiencia de María José Lemetre, directora ejecutiva del Museo Solidaridad Salvador Allende y de la Fundación Arte y Solidaridad, entidad que administra y que es parte de las instituciones patrimoniales que reciben apoyo del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio, para presentar el museo. Y finalmente, dos solicitudes de audiencia en relación con el proyecto de ley de patrimonio cultural de la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, de la señora Cecilia García Huidobro. Ella es presidenta del Instituto de Conmemoración Histórica y presidenta también de la Asociación de Propietarios de Casa Histórica y Parques de Chile y miembro del Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Zapallar. Bien. ¿Estamos? Eso, presidente, la cuenta. Ya, primero le quiero... sí. Senador Keitel. Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer unos puntos varios que creo que son importantes decir el día de hoy. Yo le quería pedir a usted que pudiésemos también en paralelo, yo entiendo que hay que darle celeridad al proyecto que estamos hoy día convocados en temas de cultura, pero también recordar que hay un proyecto que es muy importante, los deberes y derechos en el fútbol profesional, la seguridad en los estadios. Yo creo que parte de lo que habíamos conversado, yo creo que con micrófono prendido y también de manera externa, era tratar de ir viendo la posibilidad de ir sesionando con ambos proyectos al mismo tiempo. Segundo punto, que también, y creo que el punto más importante del día de hoy para mí, es a través suyo, de alguna u otra manera, enviar una felicitación tremenda, gigante, al equipo de rugby chileno, los Cóndores, que en el día sábado lograron clasificar al Mundial de Rugby, que será en Australia el año 2027. Es la segunda vez en la historia de nuestro país que un equipo de rugby clasifica a un Mundial. Fueron prácticamente 21.750 espectadores. Hubo una problemática durante la semana donde se le había dado una posibilidad, un aforo de 10.000 personas. Creo que se necesita voluntad por parte de todos nosotros para que realmente deportes como el rugby, muchos otros deportes. Chile no es solamente fútbol, y eso hay que entenderlo. Yo entiendo que ahora hay un Mundial Sub-20, donde es importante que estuviera el presidente Boric, donde es importante que estuviera el ministro Pizarro, pero también es muy importante que por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo, estemos presentes en otro tipo de deportes también que son de importancia, de tremenda relevancia para nuestro país. Esto ha sido un trabajo importantísimo de jugadores muy profesionales, de técnicos, de excelentes dirigentes, que han hecho un trabajo gigantesco, de verdad, con mucho esfuerzo, profesionalismo, dedicación y entrega para lograr lo que acaban de lograr y con muy poco apoyo, financiado principalmente por privados y muy poca plata del Estado. Me encantaría que los candidatos presidenciales que se pasean por todos lados ofreciendo de todo, hablen de deporte, propongan lo que quieren hacer en temas de deporte, generemos certidumbre, no solamente a nuestros Cóndores, sino que a todos los deportistas de Chile, de qué es lo que van a hacer durante los siguientes 4 años de gobierno. Eso es importante, que exista un compromiso del Ejecutivo, de nosotros como legisladores, que aprovecho también humildemente de pedirle apoyo a usted, presidente, pedirle apoyo al senador Velázquez, al senador Cruzcoque, que nos acompañan hoy día en la comisión, pero tenemos que trabajar en conjunto para generar certidumbre, para preparar a todos nuestros deportistas. No puede ser que se siga manejando un 0,2 del presupuesto nacional para entregarlo en el deporte, porque debiera de ser mucho más. Y ojo que ese 0,2 es el deporte competitivo y el deporte masivo. A través suyo, entonces, presidente, me encantaría que como comisión pudiésemos enviar unas respectivas felicitaciones a la Federación de Rugby para que sea comunicado a todos los rugbyistas, desearles lo mejor e, insisto, generar certidumbre. Viene un año y tanto de preparación donde tenemos que dar los recursos
de todo tipo, no solamente económicos, para que puedan tener un gran resultado como el que ya tuvieron. Tercer punto, presidente. Existe actualmente una ley, que es la ley 18.356, que es un proyecto de ley que yo presenté prácticamente hace más de un año, donde busco derogar esa ley en específico, que es una ley que se hizo el año 84, en la época de Pinochet, en donde busca, o la ley hoy día dice, que ningún entrenador de artes marciales puede ser una persona que no sea perteneciente a las Fuerzas Armadas. Según lo que entiendo, esta ley lo que buscaba era principalmente en que no se entrenara en esa época de dictadura a personas que pudiesen ser el día de mañana guerrilleros o personas que fueran a un combate. Entonces, es una ley muy antigua, hecha en dictadura, en donde hoy día se ven perjudicados muchos entrenadores de artes marciales que no pueden ejercer como tal, enseñarle a los niños, generar, formar campeones también a través de las diferentes artes marciales que se tiene en Chile y en el mundo. Hoy día quienes hacen clases de artes marciales, independiente cual sea, prácticamente no están cumpliendo con la ley, están cometiendo un delito y es totalmente absurdo. Entonces, quiero pedirle a usted también, presidente, que nos ayude a través, yo he conversado con el Ejecutivo, he conversado con el ministro Pizarro. Hoy día hay una gran problemática en la Dirección General de Movilización Nacional, que no quiere ceder y que tiene mucho que decir y hacer, y por eso no se ha logrado concretar y avanzar, porque, insisto, es un proyecto de ley del Legislativo, que en este caso es personal, junto con la senadora Proboste, pero que no se ha podido y no se ha querido avanzar y no hay voluntades. Esta es una ley urgente que hay que derogar, sacar, y no podemos seguir viviendo con leyes que fueron hechas prácticamente en dictadura. Gracias, presidente. Bien, voy a reaccionar rápidamente a todo porque tenemos dos proyectos importantes o dos temas que resolver acá hoy día en la comisión o ir avanzando. Sobre lo último, sobre la derogación de la ley 18.356, entiendo que más que se exija ser miembro de las Fuerzas Armadas, es que tiene que ser autorizado el instructor por la Dirección General de Movilización, me parece, ¿ya? Y lo digo porque me llega de cerca, familiares muy cercanos que exigen artes marciales, cinturón azul, y no son miembros de las Fuerzas Armadas, el sensei. Bueno, esa es otra cosa, ¿ah? Sí, estoy de acuerdo, entonces vamos a hacer. Segundo, respecto al tema que usted planteó inicialmente, el tema de ir. Nosotros teníamos la intención de hacer 2 sesiones a la semana, tratar de ir intercalando lo que era cultura con lo que es deporte, pero ¿qué ocurre? Que como se ha dado la tendencia en los últimos meses de que los días martes y miércoles se ponen sesiones especiales, ya, además de la ordinaria, es que nos mata la comisión de la tarde los días martes o miércoles. Entonces, lo hago porque eso es el efecto que hemos tenido, pero entiendo y coincide usted. Y respecto al tema del rugby, ya, y el apoyo al deporte, creo que siempre van a faltar recursos para el deporte, ¿eh? En eso estoy con usted, pero yo soy de los que trata de mirar la mitad del vaso lleno. Y la mitad del vaso lleno, ¿ya?, es que hace 15 años en Chile el apoyo al deporte era bien limitado, para ser bien franco, ¿eh?, comparado con ahora. Y ahí está el éxito de los Panamericanos, que en parte es porque ha habido apoyo, no 100%, pero ahí están los Panamericanos, ahí está la infraestructura que se ha creado, etcétera. Lo digo para tratar de compensar. Y respecto al rugby en particular, yo no podría sino que sumarme al éxito de los Cóndores, por cuanto tuve la oportunidad de practicar dicho deporte durante muchos años en Argentina, en Chile y en Inglaterra. Aunque usted no crea, sí, señor. Tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional de rugby, les dejo ahí también para que vea la capacidad que tiene uno, que ha jugado en distintos clubes y en universidades del mundo jugar rugby. No, hablando en serio. Así que todos están más contentos. Y sobre el aforo, efectivamente el aforo inicial era de 10.000 personas y no pocos. No sé si usted también, hablamos con autoridades, CEREMI, delegado presidencial, ministro del Interior, las más altas autoridades para ampliar el aforo a las 20.000 personas. Y fue un éxito rotundo desde el punto de vista de resultados y desde el punto de vista del comportamiento de la opinión pública, y el fútbol no es todo. Estoy de acuerdo con usted. Le doy derecho a réplica. Gracias, presidente. Yo simplemente dejar claro que no estoy de acuerdo con ustedes sobre el tema de los últimos 15 años, porque no ha sido un producto de una política de Estado. El porcentaje sigue siendo el mismo sobre un monto mayor, pero sigue siendo lo mismo y las cosas siguen encareciéndose y entonces alcanza para lo mismo. Entonces no es por un tema de políticas públicas que se hayan cambiado, y no se trata de un gobierno de turno, y no estoy culpando al gobierno del presidente Boric, ni tampoco culpo para atrás. Lo que estoy diciendo es que las cosas no se están haciendo de la manera que debiera de ser. Claramente siempre va a ser insuficiente, pero no puede ser que hoy día se reciba un 0,2, y no quiero
tirar para abajo lo que es cultura, pero cultura es un 0,6, no estoy diciendo que uno es más importante que lo otro, pero cultura recibe el triple de recursos más que deporte. Y eso para mí, bajo mi punto de vista, no debiera de ser, y ojalá no nivelemos de arriba para abajo, sino que de abajo para arriba. Y el deporte debiera recibir más y que realmente a través de las políticas públicas y el desarrollo, y esto sea producto del esfuerzo de un país, y no solamente del trabajo profesional de unos deportistas específicos, de entrenadores específicos o de dirigentes específicos. Insisto, hay mucho más por hacer y claramente nunca va a ser suficiente. Eso. Entonces la dúplica es que yo sigo mirando a mitad del vaso lleno y que creo que estamos mucho mejor que antes y el 0,2 de hoy día del producto es mucho más que el 0,2 de antes del producto, pero hay que hacer mucho más y ponerle más recursos, estoy de acuerdo con usted y que la cultura tiene... Perfecto, y nadie ha hablado de nivelar hacia abajo. Lo que pasa es que trato de mirar la mirada un poco más positiva de que también esto éxito, no solamente todo ese esfuerzo de un solo sector, sino que hay un esfuerzo creciente, pero que hay que hacer mucho más y estoy de acuerdo con usted y cuente conmigo para esos efectos. ¿Ah? Muy bien. Señor secretario, vamos al primer punto de la tabla. Exactamente, presidente, de acuerdo a la citación que se mandó a media mañana, se amplió la tabla de esta comisión, que originalmente estaba convocada solamente para tratar el proyecto de ley sobre patrimonio cultural. Se antepuso el oficio que se dio cuenta al comienzo de esta sesión, que tiene por objeto tomar conocimiento de la designación que efectuó el presidente de la República como directora de la empresa Televisión Nacional de Chile, de la periodista señora Marcia Scantleberry Elizalde. Respecto a esto, una muy breve relación, presidente. Recordar a la comisión tres aspectos. En primer lugar, la designación de la periodista que he señalado se produce o es necesaria como consecuencia de la renuncia que efectuó la ministra de Defensa, Adriana del Piano, al directorio de Televisión Nacional el día 10 de marzo de este año. En ese momento, de acuerdo a lo que es la ley de Televisión Nacional, se produce una incompatibilidad entre el cargo de directora que tenía al momento con el cargo de ministro de Estado. La letra B del artículo 5 de la ley 19.132, que es la Ley de Televisión Nacional de Chile. Y en consecuencia se produce la necesidad desde esa fecha de producir el nombramiento de la periodista que he señalado. La segunda cuestión, como es una cuestión tradicional acá, anteriormente los nombramientos lo veía la Comisión de Educación, ahora lo ve la Comisión de Cultura. La Comisión tiene que pronunciarse adoptando un acuerdo en el sentido de si la postulante cumple o no cumple con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para ser nombrada, y la votación en cuanto a aprobar o rechazar el nombre la efectúa directamente la sala. Eso es, presidente, y bueno, y el plazo vence para el Senado en su totalidad el 16 de octubre, aun cuando ya ha sido convocada la sesión para el día de mañana, una sesión especial, a propósito de lo que usted decía, de 3 a 4, el tercer punto de la sesión especial, conocer este nombramiento. Sí, muchas gracias por la relación. Yo les quiero agradecer la disposición de que veamos este tema. Entiendo que la persona propuesta, doña Marcia Scantleberry, fue contactada. Sí, en el camino, yo sé que eventualmente iba a participar de manera telemática, pero está haciendo un esfuerzo estar acá, que tenía algunas condiciones especiales. Pero así que la vamos a esperar mientras tanto y si pudiéramos escuchar al Ejecutivo respecto a las propuestas del nombramiento. Si le parece, ministra Vallejo, le doy la bienvenida a la ministra secretaria de Gobierno. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los parlamentarios, senadores presentes. Y el secretario, bueno, tiene toda la razón. Efectivamente, se nos produjo esta vacancia en uno de los cupos del directorio de Televisión Nacional durante mediados del mes de marzo. Por que la exdirectora Adriana del Piano asumió como ministra de Defensa. Hemos estado obviamente en la búsqueda de un nombre adecuado para asumir esta responsabilidad en el directorio de Televisión Nacional, entendiendo que más una empresa muy importante dentro de nuestro ministerio, pero además porque juega un rol muy importante para el país, que ha dado harto que hablar, ¿no? En las últimas semanas a propósito de la situación financiera del canal, respecto también al presente y futuro del canal y las proyecciones que pueda tener, entendiendo que es el único
medio público que existe en nuestro país, ¿no? Actualmente, que cuenta no solamente con la señal abierta, que es la señal 1, sino que también cuenta con el 24H, cuenta con la señal internacional, cuenta con el archivo, que es el único archivo que se tiene de registro audiovisual histórico en nuestro país, un esfuerzo muy importante que ha hecho el canal, además de los centros regionales y doña Marta. Perdón, perdón la interrupción. Por favor. Justo la estábamos presentando. Además del canal cultural familiar, que también es el único con el que se cuenta en nuestro país, que es bastante reconocido, ¿no? Y tiene una importante audiencia. Entonces, hemos llegado a esta propuesta de nombre. Yo entiendo que la comisión obviamente no evalúa el mérito del nombramiento, sino que si se ajusta a las exigencias que establece la ley y que no tenga inhabilidades o incompatibilidades, según la 19.132. Sin embargo, quisiera, presidente, por su intermedio, destacar que estamos haciendo una propuesta que goza de una destacada trayectoria. Estamos hablando de 5 décadas particularmente de trabajo y experiencia en medios escritos, radiales, televisivos, experiencia en gestión cultural, experiencia docente, experiencia en materia no solamente del ámbito de las comunicaciones y cultura, sino que también en derechos humanos. Marcia es una periodista y comunicadora de la Universidad Católica de Chile, pero también tiene estudios en ciencias, en política, en economía, en derechos humanos y cultura. Ha sido reconocida en importantes premios, no solamente el Lenka Franulich, que el que nos toca además entregar el más cercano del ministerio, sino que también Mujeres Sobresalientes el año 2018, que se realiza en Roma, el Premio Internacional La Voz de los Sin Voz en Bélgica el 2019 y también una seleccionada entre los 100 líderes mayores de la Universidad Católica y el Mercurio. Y bueno, actualmente se desempeña como vicepresidenta del Centro Cultural Matucana 100 y además directora del Bodegón Cultural de Los Vilos. Marcia Scatterberg además tiene experiencia en el propio canal nacional, ¿no? En Televisión Nacional. Fue miembro del directorio y del equipo de prensa, editora de prensa del canal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que le haría muy bien como aporte al directorio y la mirada que debe recoger tanto de la historia del canal, los desafíos internos que tiene el canal, pero también dentro de la mirada desde afuera y la experiencia que le ha dado su trabajo en materia de democracia, en materia de derechos humanos, en materia cultural, etcétera, etcétera, en materia de las comunicaciones, entendiendo la diversidad del ecosistema de medios que tenemos actualmente, le haría muy bien al canal que doña Marcia pudiera incorporarse al directorio a los desafíos que se tienen actualmente. Presidente, y me quiero sumar a lo que dijo el senador Keitel del reconocimiento a los cóndores y ser seleccionado al Mundial de Rugby, porque efectivamente es uno de los deportes que no se habla mucho en nuestro país, pero han hecho un esfuerzo tremendamente importante, lo señalamos hoy día en la vocería, como reconocimiento del gobierno y entendiendo que tenemos hartos desafíos pendientes en materia deportiva, pero que igual cabe señalar y destacar que se están haciendo importantes inversiones en infraestructura deportiva, dado no solamente los panamericanos y parapanamericanos, sino también ahora con el propio Mundial Sub-20 y otros eventos deportivos que estamos teniendo consecutivamente durante estos meses. Pero quisiera destacar eso también porque quizá no es tema de conversación ahora, pero es también importante para nuestro gobierno ese reconocimiento. Muchas gracias. Si les parece, podríamos escuchar a doña Marcia, le damos la bienvenida a la comisión. ¿Ya? Así que la dejo con la palabra. Sí. Apriete el micrófono, por favor. Sí, entiendo. Perdón, solamente para fines de toda transparencia. Sí. Fui invitada y contactada hoy día alrededor de casi mediodía, un poquito antes, con suerte, digamos, para estos efectos, ¿ya? Porque teníamos la premura de aprovechar de ver la posibilidad de ver este tema hoy día acá en la comisión y lo dejamos condicional para la tabla de mañana en el Senado, en tercer punto, después de la votación de los Supremos. Entonces yo le agradezco la flexibilidad. ¿Sí? No, que mañana va a estar en la
Mañana va a estar en tabla, Sí, perfecto. sí, le agradezco la flexibilidad, doña Marcia, de estar acá con nosotros hoy día. Muchas gracias. Yo, como decía, fue sorpresiva la citación, de todas maneras vengo a hablar de algo que conozco, ¿no es cierto? O sea, pero sí quería, soy aplicada yo y me habría gustado traer los números y todo porque yo tengo que actualizarme. Ustedes comprenderán que llevo muchos años, tuve 9 años y medio en Televisión Nacional. Antes, eso en el directorio, ¿no? En el directorio antes yo había sido editora de contenidos, de política, cultura, hice varias cosas ahí. Y después, años después, me llamó la presidenta Bachelet cuando, de alguna manera, la televisión pública venía saliendo de una pequeña crisis, porque fue cuando, poco después de que renunció todo el directorio y todo. Este tema lo conocemos muy bien y sabemos que no ha sido fácil, pero yo creo absolutamente en la televisión pública, quiero decirlo al tiro. Eso no quiere decir que no sea tremendamente crítica. Soy crítica porque también, como he vivido dentro, soy bastante crítica en este periodo. Pero quería decir que igual, y no quiero ser crítica también con el directorio, con las cuales la mayoría de las personas que trabajan ahí, yo he trabajado en alguna parte de mi vida porque tengo una larga vida también, eso es verdad. Pero mientras estuve en Televisión Nacional tuvimos que abordar varias crisis, momentos difíciles, no como ahora, no a este punto para nada, porque además tuvimos muy buenos ratings. Yo de hecho tuve un periodo, yo trabajé durante el periodo de Michelle Bachelet, pero fundamentalmente durante el periodo de Sebastián Piñera, donde me tocó, yo era la vicepresidenta en ese momento y me tocó ser presidenta en varias oportunidades. En ese tiempo el canal afortunadamente tuvo muy buenas cifras de rating. Entonces conozco, cuando le dicen a uno, mira, pero es que me dijeron a mí algunas personas del directorio, mira, es que esta no es la televisión de Francisco Vidal. Bueno, y dije, eso sería que no es la mía también, pero hay muchas cosas que han cambiado en televisión, pero hay cosas que no cambian. O sea, nosotros tuvimos en ese tiempo que modificar. Mi trayectoria en realidad es fundamentalmente de periodismo, he hecho política, fui la jefe de comunicaciones de Ricardo Lagos, después de Eduardo Frei. Eduardo Frei me nombró en Cultura, ahí tuve la oportunidad de encontrarme muchas veces con Luciano, que debo decir que hizo una espléndida gestión, lo digo en serio, y se lo dije a él en muchas oportunidades porque fue muy creativa. Yo creo que a Televisión Nacional, yo veo mucha televisión, a diferencia de muchos directores que van y dicen que no les gusta la televisión y que no ven televisión. Ese es uno de los puntos que yo quisiera tocar porque no se toca nunca. Pero yo creo que la gente que está en el directorio, voy a partir por eso, que me maten los que están ahí de todas maneras, pero es muy importante. A mí me tocó un periodo increíble y tiene que ver también con la pluralidad de miradas de la televisión. Ahí, en el periodo que yo estuve, mi mejor amigo fue Juan de Dios Vial, que aparentemente, incluso en términos ideológicos, no deberíamos estar tan cerca, pero compartíamos absolutamente la idea del tema de la cultura. Entonces se reían todos porque decían que él me iba a apoyar a mí en cualquier cosa, pero yo decía, en la televisión suceden cosas como esta. El sábado y domingo nosotros no teníamos 0 rating, una parrilla miserable. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué estamos eludiendo esto? Si tenemos si me dijeran que están defendiendo, porque en ese día tenemos 58 puntos, yo estoy de acuerdo, pero con esta ¿por qué no perdemos con dignidad? Perdamos con cultura. Lo digo porque finalmente la Televisión Nacional en general a la gente no le importan los puntajes que tengan, deja de verlas simplemente, pero sí le importan los contenidos. Yo creo que el tema que tenemos ahora, yo fundamentalmente, yo no soy una gran experta en finanzas y en todo aquello, pero de alguna manera en los directorios se produce una cosa natural, que es que hay ciertas personas que ponen el énfasis en ciertas cosas. En el caso mío, yo tengo una tradición de desde mi nacimiento. Yo nací, mi padre era dueño, propietario de la mitad de los cines de este país. Entonces yo, desde que tenía 5 años, estaba sentada en el Teatro Centenario de La Serena, soy provinciana, te fijas, viéndome todos los rotativos y todas las películas. Así respetando la restricción de edad, me imagino. Ya. Exacto. Entonces empecé ahí, bueno, y después tuve una trayectoria, efectivamente, estuve muchas veces, fui evaluadora del Consejo Nacional de Televisión, trabajé en Emelco, en la época ¿cómo se llama?, del golpe militar. Yo trabajaba en Emelco y antes de eso también trabajé en un programa del Canal 9, Enfermo de Antiguo, pero sobre cultura, siempre sobre cultura. Así que
Ahí, hoy día todavía soy parte del directorio del Bodegón Cultural de los Vilos, que es un esfuerzo privado, pero donde la verdad es que ha sido un fenómeno cultural, una cosa extraordinaria, porque hemos hecho cosas bastante difíciles de hacer, que es vincular al pueblo de los Vilos, ¿no es cierto? Que la gente que sentía que venían los veraneantes pitucos a mirar cosas, pero no. Ahora hay una inserción muy importante en eso. Y en este momento soy presidenta del directorio del Centro Cultural Matucana 100, porque la presidenta está afuera y yo soy la vicepresidenta. Pero me importa mucho la cultura, pero creo que Televisión Nacional tiene un papel fundamental que cumplir. O sea, mientras estuve en Televisión Nacional, incluso los funcionarios de Televisión Nacional hicieron una gira por Europa donde visitamos y fui invitada como parte del directorio, pero reconociendo que mi papel iba un poco más allá del directorio, porque la verdad es que me tocó en ese periodo mediar en los conflictos también con los trabajadores, que lo bonito ha sido que ellos han manifestado, han expresado su necesidad de que ojalá venga alguien porque lo que ellos dicen muy directamente, hasta cuándo nombran gente por política que no tiene idea y viene aquí a completar un periodo mientras esperan otro nombramiento. No es mi caso, y ellos manifestaron su intención y lo manifestaron a Vidal de que yo estuviera, entonces eso también me da mucha fuerza. Yo sé que me voy a inmolar, o sea, yo les digo muy en serio, yo he recibido dos opiniones de dos amigas mías que están voy a transparentarlo, ¿no es cierto?, que están en el directorio, que es Pilar Vergara, que es muy amiga mía, y después también Nidia Palma, con la cual trabajé, yo fui su jefa durante mi periodo en la Dirección de Cultura, que me han señalado con claridad de que voy al infierno. Pero este infierno es el infierno mío. O sea, yo tengo un enorme cariño por Televisión Nacional y una enorme ganas de tener un final feliz. Con eso no estoy diciendo que estoy esperando que todo sea óptimo, pero nosotros sabemos que hoy día toda la televisión pública en el mundo está en crisis, o sea, no es solo acá, porque han cambiado las cosas. En el caso nuestro, en el caso de televisión, yo justo viví un periodo terrible, que fue el periodo de la muerte de Felipe Camiroaga, con una cantidad de gente que se mató en Juan Fernández, que fue una cosa que influye, aunque no aparezca en las estadísticas, pero eso fue un deterioro y un bajonazo del canal entero terrible. Después se siguió muriendo gente, después se murió, ¿cómo se llama?, este periodista, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero fue como una maldición. Ese periodo fue terrible. Y la segunda maldición, quiero decirlo, porque la decadencia de Televisión Nacional se ha prolongado, pero para mí los puntos claves de por qué falló fue eso, y lo otro fue que la partida de Kena Rencoré, y lo digo porque no es un tema personal. Yo hasta el último día le pedí a ella que se quedara. Tiene que ver con el financiamiento de Televisión Nacional, tiene mucho que ver, porque estos son canales que funcionan en una situación de mercado. Así de simple. Efectivamente la Kena valía mucha plata. La valía porque realmente es un genio y se fue por mucha plata más que lo que nosotros le podíamos pagar, porque ese es el tema de la televisión pública, que nosotros competimos en condiciones absolutamente desiguales. Y el día que se fue la Kena Rencoré, no se fue sola, se fue con todo su equipo. Y yo discutí mucho con ella y ahora cuando me encuentro le digo: Kena, tú hiciste una labor fantástica, pero no te perdono que te hayas ido y no te lo perdono también por ti. Porque lo que tú hacías, aquí yo quiero sostener un punto donde yo he peleado eternamente en mi vida, porque cuando aquí aparecieron las telenovelas, te ubica, yo de alguna manera soy feminista también, pero lo que se planteaba es que esto era la ruina, que era una vergüenza de la televisión, y yo me acuerdo que yo planteé: no, yo no creo que sea, el tema no es el formato, el tema son los contenidos. Durante el periodo que estuvo la Kena Rencoré, que no es el periodo en que ella trabaja ahora, encuentro yo ahora hay un cambio, porque ahora está simplemente produciendo telenovelas para el mercado. En la época que estuvo en Televisión Nacional eran telenovelas con lágrimas, con pasiones, con amores, con dolores, pero si ustedes recuerdan, nunca tuvimos una sanción del Consejo Nacional de Televisión, en el cual yo también he trabajado mucho tiempo, jamás, porque se cuidaba mucho eso, pero se hicieron telenovelas extraordinarias. El laberinto de Alicia, que era sobre la pedofilia, que era un tema súper complicado, pero se trató muy bien y yo pienso que fue
extremadamente útil para el país. O sea, yo no creo en la televisión donde salga gente tocando un violín en las mañanas. No, la televisión también es diversión y la gente quiere eso en Televisión Nacional. Y yo lo viví, porque me tocó también en la segunda etapa de Rojo, que dirán qué estupidez la televisión pública viendo unos niños bailar reggaetón. No. De ahí salió la gente que hoy día está en primera línea y niños sin ninguna posibilidad financiera de tener una buena educación y de tener éxito. Y se lo merecían. Y están ahí hoy día, porque no nos rigamos que esto es del pasado. Hoy día están todos los días en los distintos canales de televisión estas personas que hoy día han hecho cosas importantes. Entonces yo creo que la democratización se hace de esa manera. O sea, no solo poniendo a Shakespeare en la televisión, que creo que también es muy importante, porque aquí cuando se dice es que la ópera no da perdón. Si ya vimos, ¿no es cierto?, lo que pasó en el verano cuando vino Andrea Bocelli y el país entero se volcó. O sea, era una cosa popular. Es que yo creo que hay una confusión, lo que es popular y lo que no. Y yo creo que televisión tiene una absoluta razón de ser mientras tenga otros contenidos. Y contenidos similares cuando lo amerita. A Televisión Nacional le va muy bien, por ejemplo, en deportes, le va muy bien en cultura. Se dice siempre, nosotros veíamos que efectivamente los ratings, la gente, todo el mundo dice que quiere cultura, tú lo sabes perfectamente. Y nosotros hacíamos enorme esfuerzo y de repente la gente decía toda que quería cultura, pero no sintonizaba cultura. Pero hay cantidad de programas que sí requieren sintonía. Hoy día, Chile es un país lector. Nosotros reclamamos tantos años y fomentando la lectura. Hoy día tenemos extraordinarios escritores jóvenes. Yo ahí quiero rendir un homenaje a las editoriales nuevas de jóvenes, a Weders y todas esas, que permiten que hoy día cualquier persona, antes era carísimo, puede publicar un libro. Está lleno de publicaciones de jóvenes y la gente lee jóvenes de aquí y de afuera. Entonces, ¿por qué no tener un estupendo programa como hacen los españoles o hacen los argentinos? Y yo te aseguro que la gente los vería, porque se identificaría con ellos y porque lo está viendo. Además, existe el problema del rango etario de la gente que ve televisión, que es cada día mayor. Por otro lado, yo encuentro que es súper importante también como estamos, la digitalización, digamos, y las nuevas tecnologías, que son un gran desafío porque efectivamente las redes sociales han permitido la democratización de la comunicación. Pero también eso tiene un peligro, porque cualquiera hoy día es periodista y pone eso lo que se le antoja, y con la inteligencia artificial ni hablemos. Nosotros hemos visto lo que ha pasado, que han metido en los colegios a chicas desnudas, es un horror. Y en cambio, la televisión, la vieja televisión, es verdad, nosotros teníamos una ética, teníamos que responder ante el Consejo Nacional de Periodistas, éramos enjuiciados por la población. Hoy día, todo esto de la fake news, si no tenemos medios con una estructura distinta, con una ética distinta y con un proyecto y una vocación distinta, ¿por qué no decirlo también? De gente que no entrábamos por el sueldo que pagaban. Yo el tiempo que trabajé en el antiguo directorio, cuando fui editora ganaba un sueldo bastante decente, pero tampoco monumental. Pero los directores ganábamos, yo recibía 130 lucas, eso recibía, y en el verano se cortaba. Estoy hablando de eso. Y en ese tiempo quiero decir que la televisión no solo no pedía dinero, sino que nosotros entregábamos el beneficio al Estado y entregábamos plata al Estado. Y resulta que después entonces escribíamos una carta al ministro de Hacienda diciéndole que le habíamos entregado plata, pero que lo sentíamos mucho, pero teníamos muchas necesidades que otros no tenían, por ejemplo, todas las regionales, que son puro gasto. Y eso, tú comprenderás que Chilevisión o Megavisión no tienen ninguna responsabilidad con eso. Si es productivo desde el punto de vista financiero, lo hacen. Y si no, no lo hacen, nadie les exige. A nosotros nos exigían eso. Pero yo trabajé con un grupo de gente, muchos están todavía en televisión, con una vocación infinita de servicio público. Yo creo que también hoy día, y se los he dicho muchas veces a mis compañeros de prensa, qué sé yo, también hay una limitación terrible de los protagonistas de las noticias. Ver el noticiero, a mí me dan ganas de llorar, de ver tantos asesinatos y cosas, y que, bueno, yo creo que son 2/3 del noticiero y yo me preocupo de verlo y ver a los demás y comparar también.
está toda la televisión enferma de eso, de esa locura, de esos crímenes, de ese horror. Y los protagonistas también son siempre los mismos, cuando está lleno de gente fantástica aquí, en cultura, que no nos olvidemos también que la televisión es la que promueve, ¿no es cierto?, la producción cultural. ¿Qué pasaría si no? Yo he trabajado muchos años en el Consejo de Televisión, donde hay una creatividad y la situación terrible. Aumentar ese fondo en el Consejo Nacional. Lo terrible que es cuando tienes que definir y juzgar y elegir a dos productos televisivos y resulta que estás dejando atrás uno que te parece maravilloso, indispensable, ¿me entiendes? Una historia de los pueblos en Isla de Pascua y eso queda ahí. Yo creo que hay infinitas posibilidades de alianza, quiero decirlo también. La señal internacional, mientras yo estuve ahí, trabajé con la Carmen Gloria López, que hizo un estudio maravilloso sobre qué la gente veía en la señal internacional. Y trabajé mucho en relaciones exteriores con Felipe Tomich, porque lo que tiene relaciones exteriores, primero debería haber una convivencia y una alianza mucho más estrecha. Ellos tienen cualquier cantidad de material que nos serviría a nosotros. Y las posibilidades, en ese estudio lo que salió es que Televisión Nacional, no sé cómo será ahora, habría que haber hecho, pero que tiene un enorme espacio porque no hay un medio de televisión latinoamericano, por ejemplo. Entonces, que había posibilidades de ampliar nuestra entrega a otros canales de la región. O sea, a veces digo, yo pienso que lo que nos falta es creatividad y yo pienso que tenemos mucho que hacer, que inventar, que poner en pantalla. Eso es lo que me pasa. Un poco majadera. Muy bien. Voy a tomar agua, doña Marcia. ¿Alguien quiere decir algo? Senador Cruzcoque. La Marcia, bueno, basta escucharla para ver que sabe de lo que habla. Ha estado en cultura, ha estado en la parte privada, ahora está en el bodegón de los Vilos, en Matucana 100, a mí me tocó presidir Matucana 100, trabajamos juntos cuando yo fui ministro. Sí, un gran proyecto, o sea, conoce la parte pública, la parte privada, conoce la televisión porque estuvo muchos años en el directorio, conoce la parte prensa, ejecutiva dentro de la televisión y yo creo que es muy adecuada también como miembro del directorio. Una de las grandes críticas que siempre ha habido es que llega al directorio a veces de Televisión Nacional gente que viene de la industria cemento o de la farmacia, que está muy bien que sepan de la parte financiera, alguien tiene también que saber, pero poca gente llega, en general la televisión es una industria curiosa, no es meramente financiera, no basta tomar el Excel y decir, mira, vamos a ahorrar un 5% echando tal cantidad de gente, ¿verdad? Que a veces es necesario, ¿no? A veces no hay alternativa, porque si no, no hay cómo mantener las cosas, pero en general a la tele le va bien cuando tiene productos de calidad y cuando hay productos creativos. Y a la Televisión Nacional le fue efectivamente bien con las teleseries, le fue efectivamente bien con los productos que en algún momento le hacían sentido también a la ciudadanía. O incluso los productos que marcaban un poquito la impronta, el show de los libros, por ejemplo. Claro, por eso que hoy día un poco, yo creo que primero muy adecuado el nombramiento, segundo se hila un poquito con alguna discusión que tuvimos con la ministra Vallejo en su momento respecto de que las personas que integren el directorio de Televisión Nacional ojalá pasen también por una alta dirección pública. Hay un proyecto, ahí tuvimos una discusión porque efectivamente son nombramientos políticos, pero tienen que ser nombramientos políticos con su qué. Si tú me dices que la Marcia Scanterberry va a integrar, uno sabe de dónde viene políticamente la Marcia Scanterberry, pero sabemos también que tiene una trayectoria en lo cultural. Entonces tiene que ser ambas cosas, porque no es cualquier industria, no es una industria... El papá de este niño, sí. Que hablara, no, con Leonidas Monte. Este joven.
Partí con bien la Leonía semana, que Monte, tengo con la Mauro Bonilla, Valdés. He trabajado con excelente. gente de todas las tendencias. Lo sabemos. Y eso a mí me ha hecho crecer mucho. Yo he aprendido mucho con eso también. Entonces, Bueno, eso- entonces lo que te quiero decir es primero primero yo encuentro que el nombramiento es adecuado, así que yo creo que no tiene mucha cuestión que nosotros emitamos uniforme, supongo que no es para lo que estamos citados, sino meramente para Va a haber un informe. Va a haber un informe. No es votar. No es votar. No es votar, No es votar. No, es sencillamente aprobar el nombramiento. Y luego decir algo que yo creo que también es importante. Hay gente como la Pilar Vergara, que obviamente es del mundo de derecha, pero que es una persona que también conoce televisión. Hay gente de la Pauline Cantor, que estuvo en su momento también. Exacto. Y ha habido mucha gente que ha hecho buena pega en Televisión Nacional, pero también tenemos hoy día un problema con Televisión Nacional, y eso es un poco la pregunta que te quiero hacer, porque y que ha sido parte también de las discusiones. Yo creo que hay elementos como NTV, el canal infantil cultural, 24H, Deportes, eventualmente, que obviamente hay que conservar, ¿verdad? Yo no creo... yo no soy de la idea, nunca he sido, de la idea de que es la idea de Vidal un poco, que la televisión nacional garantiza la pluralidad de los medios, porque yo creo que hoy día hay tantos medios como personas hay. Hoy día con esto y nosotros tenemos hiperpluralidad, incluso más de la que quisiéramos, porque hay gente que abusa de esto, ¿verdad? Pero sí me parece que hay ciertos elementos que dicen relación con hacer buena televisión y que la televisión se concentre en lo educacional, en lo informativo, en lo cultural, eventualmente, y que eventualmente salga de la lógica de la televisión de broadcasting, que es la de los 90, que es la que conocimos nosotros, la que conociste tú, la que conocí yo también, que es una televisión que se alimentaba principalmente de publicidad y que hoy día está caída en las redes sociales. Entonces, está a la venta, están las 9 sedes regionales están a la venta, ¿verdad? Está el edificio a la venta, nadie lo compró. Claro, pero la BBC se financia con un impuesto. Nosotros no estamos dispuestos a pagar $170. No, sí, por eso te digo, pero cómo generar, y ahí también mi duda respecto, y eso lo hablaremos más largo con la ministra en su momento, cómo generar un proyecto de televisión nacional que se adapte a la nueva realidad de la televisión y de los medios y de lo que son las plataformas hoy día, porque la televisión, así como nosotros la entendemos, es medio difícil de mantener TVN con ese edificio, con esa cantidad de trabajadores, con ese volumen que era muy propio más de los 2000, de los 90, y yo creo que es difícil de mantenerlo hoy día. Entonces, ¿cómo darle una salida viable, que sea razonable para el público, que sea financieramente viable, que eventualmente signifique que esto va a ser, como es financiado el canal NTV, que es financiado por una glosa presupuestaria directa? O sea, eso es una plata que de hecho creo que se acaba ahora. Pero ha tenido resultados, es eficiente. Pero si tiene al final 70.000 millones de pérdidas, ¿verdad? En 3-4 años, no tiene mucho sentido estarle tirando un salvavidas o un balón de oxígeno cada cierto tiempo. Entonces, mejor transparentemos la situación, sincerémosla, y hagamos una televisión que sí tenga características públicas, que Televisión Nacional las ha tenido en la historia, pero yo creo que las ha ido perdiendo también porque ha estado sometida también a una competencia que no le permite sencillamente cumplir su misión. Entonces, lo dejo ahí para no, dado que hay otro proyecto, no quiero, y yo creo que ya Marcia dijo mucho de lo que piensa la televisión, que me parece muy apropiado. Además, creo que además entiende mucho de esto, independientemente de que pensemos políticamente distinto, que eso no tiene nada que ver, pero una persona que tiene la experiencia, que ha trabajado, que conoce cómo funciona, que conoce el mundo de los medios, de la televisión, de la cultura, y creo que es un nombramiento súper apropiado y no tengo duda que lo va a hacer muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Solamente recordarles que nosotros no estamos convocados a votar sobre la propuesta de nombramiento, sino que oír al gobierno, a oír a la persona propuesta, a doña Marcia, y a partir de ahí, formando la opinión, se reúnen los requisitos que establece la ley, ya que anticipo el tiro mi opinión más que favorable, ya, y la discusión de fondo sobre qué hacer sobre TVN, propongo que la dejemos para el directorio de TVN y no lo acá, porque si no nos vamos a extender más de la cuenta, y a continuación le ofrezco la palabra a don Esteban Velázquez, que me la ha pedido. Senador. Gracias, presidente. Un saludo especial a la ministra, a su secretaria, doña Marcia, al equipo que la acompaña. Es cierto, estábamos convocados para votar el proyecto, pero me parece que cuando hablamos de patrimonio, si de un patrimonio esencial podemos hablar y escucharla a usted. Luciano ha dicho con mucha claridad todo el reconocimiento
primera vez que la escucho personalmente, pero uno sabe de su recorrido, de lo que ha hecho la televisión y en los momentos en que marca huella, y este país lo que requiere es marcar huella. Efectivamente, a muchos directorios llega gente que no sabe el tema, a Codelco llega gente de la ISAPRE, y a lo mejor con la mejor intención de querer hacerlo bien, porque algunos entienden que los directorios es solo ganar dinero, es solo ganar dinero a costa de todo. Hay otros conceptos también. El caso de mantener, y ahí quizás no ahora, pero cuando corresponda, cuál va a ser la mirada en torno a fortalecer las redes regionales, que son importantes y que siempre escuchamos quejas de ellas, que son pérdidas, casi como una molestia. Entonces también es, en ese sentido, bien interesante. En otra hora, a algunos nos parecía bien la Radio Nacional de Chile, mire, el diario La Nación, radio, revistas, periódicos pluralistas, porque es cierto, yo creo que el pluralismo queremos que lo garanticen los privados y el mundo estatal. Pero no siempre es así, es una realidad. Y el mundo privado, y no lo digo en términos peyorativos, sino que la verdad es que tienen un amplio espacio para moverse en todo sentido. Está la competencia, está la publicidad de por medio, está la publicidad de quien una empresa que conozco bastante cerca, que es Codelco, que maneja tonos de voz, maneja énfasis, en cierta medida está el chantaje de por medio. Pongo la publicidad acá, la pongo en este otro lado. ¿Y qué decir del mundo privado? Que mal entienden el rol social. Entonces está bien, yo creo que estos temas son esenciales para quienes no somos cercanos a lo que usted hoy día nos plantea, porque son elementos que en su momento nos van a permitir a lo mejor construir ese Chile que todos deseamos, porque si no nos vamos a fijar solamente, viene el presupuesto de la Nación, nos vamos a fijar, presupuesto que a veces se utiliza incluso hasta para troques políticos, respaldemos esto, a cambio esto otro, esas cuestiones un poco que son el vicio de la política, porque como que se entiende, no, son parte del lobby. Pero mientras nosotros salgamos un poquito de ese barro, nos vamos a dar esos pasos trascendentales. Salimos un poco abrazados, a términos de un gobierno y de otro, a veces hasta abrazos un poco hipócritas. Y usted en comunicación lo que ha hecho en su vida es transparentar, con la mirada, con el reconocimiento para todos. En lo que a editora de prensa se refiere, yo guardo buenos recuerdos de muchos momentos en que uno le puede gustar o no, a veces no sé si el tratamiento de una noticia, pero que duela, que moleste ese tipo de situaciones con su mirada. Así que creo que ha sido un buen momento, presidente, porque nos lleva a mirar con más, a hacer a rato un poquito más esperanzador los dichos de Marcia, si me permite, de Luciano, que se conocen de otros instantes, y que viene como de la comunicación y la cultura, usted el reconocimiento que le hace al exministro, a quien conocimos en el norte en muchas ocasiones. Entonces, en estos instantes me parece que se hace esperanzador el construir un Chile distinto, ese Chile con justicia social, como decía su padre, presidente. Muchas gracias. Don Sebastián, me dio la palabra. Sebastián Keitel. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora Marcia, que tampoco la conocía, así que un gusto. Felicitarla también por lo transparente y directa que es. Yo creo que soy parecido a usted. Somos bien neurodivergentes y en ese sentido valoro mucho esa transparencia. Y que quede en acta, obviamente, ratificar mi apoyo, desearle lo mejor, no solamente el día de mañana en la votación en la sala, sino que es un desafío muy difícil, pero no imposible. Yo creo mucho en eso, también soy de ver el vaso medio lleno en cada una de las cosas que veo, y creo que hay que trabajar duro. Y ahí tomo algo que dijo el senador Cruzco, que creo que no solamente hay que conservar lo que está funcionando hoy día bien en el canal y en sus diferentes plataformas, sino que hay que mejorar. Y hay que hacer un análisis realmente de las cosas que están funcionando bien, un análisis de las cosas que se puede mejorar y trabajar de una manera no solamente buena, sino que excelente, que hay una gran diferencia. Y como humilde comentario y sugerencia, que siempre lo hago cada año que han ido el directorio de TVN a la sala del Senado, es pedirles que pongan más deporte. Creo que hoy día en un país, una sociedad tan destructiva, tan agresiva en la cual estamos viviendo todos y todas, es necesario mostrar buenas cosas transversales, positivas, que generen unidad, que generen una unidad familiar, y que sea rico sentarse a ver tele, insisto, en sus diferentes plataformas según donde estemos y donde nos esté llegando la señal, para disfrutar, para pasarlo bien, para comunicarnos y ver cosas lindas y positivas que necesita tanto nuestra...
Lo sé, y yo sé que lo piden, pero no siempre lo ponen. Y eso es complicado también, entonces, porque hay cosas que venden y más y venden menos, y yo creo que no se trata solo de vender, sino que se trata también de mostrar cosas que realmente la sociedad chilena hoy día necesita. Así que desearles lo mejor y vamos a estar, por lo menos en lo personal, a su disposición para poder apoyar todo lo que viene. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente solamente decirle que iba a contar, creo, con el respaldo y el informe positivo de la comisión. Formalmente, si bien la conozco desde niño, aunque ya no soy niño, se lo agradezco de todas maneras, me gustaría ser niño, me gustaría ser niño Ricardo para toda la vida, pero quiero decirle que su trayectoria de vida y su... Sí, me acuerdo, ya, pero no tampoco hablemos tanto. Ya. Y he de decirle nada más que aprovecho de formalmente hacerle un reconocimiento por su trayectoria de vida. Su biografía es muy impresionante, no solamente profesional, sino que como experiencias vitales muy duras, que habla muy bien. Así que, nada, felicitarla, desearle mucho éxito, mucho buen juicio y preparado, porque vienen decisiones bien difíciles. No solamente hay que mejorar, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que innovar y hay que tomar decisiones a veces complejas, digamos, y espero que tenga toda la capacidad y el apoyo del Ejecutivo. Su nombramiento, en todo caso, va a ser exitoso mañana, entiendo que es casi por un año, hasta septiembre del 2026, así que va a tener 11 meses intensos para... Sí, lo que dura... Yo le iba a señalar de que estaba esa posibilidad también de que se pudiera extender en la medida que contara con el beneplácito, pero era para agradecerle la presencia acá y entendiendo que fue invitada de última hora. Entonces, señor secretario... ¿Quieres decir algo tú? ¿Vamos a votar? No se vota, sino que se aprueba que deben resolver los requisitos. ¿Pero puedo intervenir? Sí, por supuesto, senador Durresti. Gracias. Disculpe, estábamos en una reunión con el ministro de Justicia. Saludar a la ministra, a su equipo, a la subsecretaria y a la, ¿cómo sería? Candidata o la nominada o propuesta, Marcia. Éxito, yo obviamente voy a votar a favor suyo, conozco su historia, conozco su trayectoria y creo que está fuera de discusión. Solo le voy a pedir algo y que voy a hacer mi intervención en la sala y que no he dejado de hacerle ninguna intervención. En su calidad de directora, por su intermedio presidente, que Televisión Nacional de Chile de una vez por todas publique los ingresos de los grandes rostros. Porque con la crisis económica, que tiene Televisión Nacional, una televisión pública que todos nosotros apoyamos y respaldamos, creo que no es posible que tengamos sueldos que terminan bajo la opacidad de no ser informados, amparándose en normas laborales que no existen para estos efectos, porque son con fondos del Estado, públicos, que tengamos una cantidad de sueldos brutales de millones de millones que son para matinales, que la televisión pública termina haciendo programas de matinales o de frivolización absoluta, y no esa es la función pública que al menos en la cual uno cree, o en la función cultural que uno aspira del canal de todos, porque creo que eso está erosionando la credibilidad y la transparencia. Entonces creo que eso nos hace mal y me permito, como nosotros tenemos que votar por usted, yo voy a votar por usted, le pido, y usted, ministra, por su intermedio también, que tengamos esos avances, que Televisión Nacional de Chile la vamos a cuidar en la medida que se cambie el rumbo de lo que se ha hecho, porque gastando esos sueldos para la gente de los matinales o por los grandes rostros, que se les paga una cantidad de dinero y tratando de competir de igual a igual como si fuera un canal igual que los otros no va a ser, o teniendo un departamento de prensa que baila al mismo ritmo que los canales privados, no cumplimos la función. Yo me permito hacerle eso, desearle éxito, voy a votar por usted, la conozco, ¿Ah? Claro, pues que se publique el listado de remuneraciones. Eso sería muy bueno y sería una transparencia le haría muy bien al... Eso, desearle éxito y... desearle éxito.
nosotros, si hoy día tuviéramos que retroceder y cómo se llama, y hacer un análisis, la quema de Coré fue parte de la tragedia de Televisión Nacional, porque era cosa de peso. Mira qué terrible decirlo, pero es así. Porque se la llevaron y con ella se llevaron, porque el sueldo era feroz, pero lo que perdimos de ahí en adelante, porque fue Mega, hoy día es el dueño de la industria, es el único que no tiene pérdida. Entonces existe ese problema. No estoy diciendo con eso que no esté de acuerdo contigo, más aún, pero creo que es una tarea, es un desafío muy complicado combinar las dos cosas, ¿no es cierto? Porque la gente, claro, tiene un valor en el mercado, los artistas, todo, y hay que conciliar eso. Yo creo que se puede hacer un esfuerzo y todo eso. No, lo trágico es que cuando yo estaba en el directorio de Televisión Nacional, en la prensa decían que nosotros teníamos sueldos fabulosos y yo ganaba 130.000 pesos porque metían a todos en el mismo saco. Y son, sí, pero los sueldos de la industria son feroces, muy grandes, muy altos. O sea. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos la presencia a la ministra, a su equipo, y a doña Marcia. Y pasamos al próximo punto en la tabla. Sí. ¿Se le parece? Para los minutos que nos quedan. Sí, presidente, solamente si me permite dos cosas, Sí. ratificar lo que ustedes han planteado en el sentido de que el informe, como tradicionalmente se ha hecho en este tipo de situaciones, de nombramiento de integrantes del CNTV, de TVN u otros, es que la comisión toma el acuerdo de que la postulante cumple con los requisitos y formalidades previstos por la ley para ocupar el cargo de director de TVN. Y en ese sentido va el acuerdo a la sala y ustedes lo que hacen en la sala es aprobar o rechazar directamente la postulación. Es una cosa, presidente, para efecto que en ese sentido el acuerdo. Y lo segundo, como le comenté sin micrófono, Escuchen, cabros. hasta una cuestión formal de la comisión, desde la pandemia, hasta hace un mes y medio atrás, los informes de las comisiones no requerían ser firmados por los senadores. Hace un mes y medio atrás, en razón de a veces motivos, se restableció la aplicación de la norma. Yo ya lo he hecho en la otra comisión, la Comisión de Educación, que es solicitar el acuerdo de ustedes para usar su firma digital, para efectos de que los informes sean firmados, porque para que sea informe tiene que ir con la firma de al menos 3 senadores. Mañana está en tercer lugar de la sesión especial. No, lo vamos a hacer, nosotros usamos la firma que ustedes, por ejemplo, tienen estampada en la comisión. Esa firma que está estampada por el producto cuando presenta indicaciones u otro tipo de cosas. No, si lo que usted ha planteado, senador, perdón, presidente, todo lo que se dice en esta comisión va en el informe, como siempre han sido los informes. Eso no es. Otra cosa es lo que después se pueda comentar, pero los informes son copia fiel de lo que es la discusión en la sesión. Solamente para reafirmar acá que, sobre todo en particular esa intervención, que tiene una solicitud bien especial, que quede recogida en el informe. Sí, claro. Muchas gracias. Bien, estamos dispuestos. Sí, está la autorización. Muchas gracias. Ya. Vamos al... Dile tú. Artículo 26. Exacto. Perfecto. Ya. ¿Le parece que retomemos la discusión del proyecto sobre patrimonio cultural? ¿Usted está interesada? ¿Está con ganas? ¿Está motivada? ¿Está motivada, subsecretaria? Eso, me gusta la actitud. Y es lunes. Muy bien. Y después de semana sin sesiones. Sí. Presidente, en la última sesión que celebró la Comisión de Cultura y Deporte en relación con el proyecto de ley de
Patrimonio Cultural fue el día 3 de septiembre. 3 de septiembre fue la última sesión. En esa sesión se avanzó en las propuestas que, de acuerdo a lo que figura en el comparado, están en la página, hasta la página 17, que son las propuestas para hasta el artículo 25, que se refería a las zonas patrimoniales. Corresponde ahora, presidente, continuar con las propuestas que se han efectuado por el equipo de asesores en conjunto con el Gobierno, que van desde el artículo 26 hasta el artículo 40. Correcto. Que son las páginas 18 a 43, presidente. Perfecto. Entonces, la primera propuesta está en relación con el artículo 26, que corresponde, más o menos con otra redacción, obviamente, al artículo 14 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que se refiere a los paisajes e itinerarios culturales. Ya. Antes de dar la palabra a la subsecretaria, solamente a mis colegas, de forma así rapidísima, decirles, los asesores nuestros se han reunido con el Ejecutivo y el texto que tenemos acá, desde la página 18, artículo 26, hasta la página 44, 43, ya, del artículo 40, se entiende que estarían consensuados por los asesores, lo cual no significa que sea la palabra que esté escrito en piedra, yo entiendo todo eso, pero solamente para señalar que hay un trabajo previo que nos permitiría despachar esto con mayor rapidez. Entonces, antes de darle la palabra al subsecretario y darle la palabra a la subsecretaria, lo que yo quiero auscultar con la comisión es si alguno de ustedes o sus asesores tiene algún reparo al texto que está presentado acá. Porque si no hubiera ese reparo, tal vez podríamos avanzar de manera más expedita. ¿Ah? Sí, presidente, ¿me permite? Sí. A ver, dos cuestiones. Una, lo que está adelantando el senador de Cruzcoque, hay indicaciones para varios artículos. Correcto. Presentadas por él, por el senador Cruzcoque, y también por el senador Durresti. En cada caso se va a hacer la mención a la indicación que ellos han planteado respecto del artículo que se esté discutiendo. El primero, en todo caso, es el artículo 28. Ya. Y lo segundo, presidente, respecto del artículo 26, paisajes e itinerarios culturales, las dos innovaciones que contempla las indicaciones que fueron retiradas y la nueva indicación son en la página 19, se puede ver ahí, la incorporación de un inciso tercero y un inciso cuarto, que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Esos incisos, uno establece que toda intervención que se realice sobre los paisajes culturales itinerarios, siempre que éstas puedan afectar los valores y atributos que constan en el Decreto Supremo que lo declara, requerirán autorización previa de la Dirección Regional del Servicio correspondiente. Y el segundo, inciso que se agrega, dispone que en caso que la intervención se realice sobre un paisaje o itinerario cultural que abarque 2 o más regiones, la Dirección Nacional de Servicios determinará cuál es la dirección regional que resolverá la solicitud. Ya, entonces, estos son los dos agregados que hay, que están consensuados y respecto a los cuales no hay indicaciones. No, ¿Estamos de presidente. acuerdo? No hay indicaciones. Ya. ¿Lo podemos dar por aprobado o...? Eso estamos haciendo. Hay que Es votarlo. lo que estamos haciendo, estamos viendo el 26, que se le... Lo único que me interesa es que me importa para que quede en la historia de la ley qué es lo que vendría siendo la definición, en el fondo, ¿sí? Que sea lo más sucinto posible, pero que sepamos más o menos en qué consiste la definición del el atributo paisajístico propiamente. Sí, en la norma, que ya hay una diferencia en la fórmula conceptual, dispone que paisajes e itinerarios culturales son bienes pertenecientes al patrimonio cultural, material en la categoría de paisajes culturales, aquellos territorios que representen la interacción del ser humano con el medio natural, resultado de procesos sociales, económicos y culturales, cuya presencia y expresiones materiales e inmateriales sean valoradas por ser el soporte de la memoria y la identidad de una comunidad, pueblo indígena o del pueblo tribal afrodescendiente chileno, y que por sus valores y atributos sean declarados como tales en conformidad con el artículo 18 de la presente ley. Asimismo, constituyen itinerarios culturales aquellas vías de comunicación, tránsito o movilidad físicamente determinadas, construidas o adaptadas por el uso humano, que hayan generado procesos de fecundación recíproca entre culturas e integrado esas relaciones
en un territorio a lo largo de un periodo de tiempo determinado y que sean declarados como tales también en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley. Esas son las definiciones que contempla esta nueva redacción. Esa es la definición, secretario, entonces, sí, porque eso es lo que está en el artículo, pero nos referimos entonces principalmente a paisajes que están construidos por el hombre, más que paisajes naturales, en donde paisajes culturales. Sí, en donde se demuestra la interacción entre el paisaje o el entorno con la cultura y en el fondo la humanidad. Y por eso hablamos de paisajes culturales como el Capañán, ¿cierto?, que tiene que ver con la interacción, nunca el medio ambiente por sí solo, sino que su interacción con el ser humano. ¿Estamos? ¿Te parece? ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Te parece entonces? Bien, vamos, ahora prendo el micrófono. Entonces habría unanimidad de la comisión para aprobar el Ya. artículo 26. Ya, 5-0. 26 aprobado, vamos. A continuación, en la página 20, está el párrafo que hoy día pasa a ser párrafo quinto, se refiere a los sitios de memoria. En este aspecto, ustedes podrán ver ahí que hay varios cambios. No sé si le parece a la comisión que dé lectura yo a la nueva redacción que se da para sitios de memoria, presidente. ¿O le parece? Me parece. Bueno, sitios de memoria son bienes pertenecientes al patrimonio cultural material en categoría de sitios de memoria, aquellos lugares, con independencia de su régimen de propiedad, donde se hubiesen cometido graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron esas violaciones o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o la comunidad asocien a dichas violaciones. La declaratoria de sitio de memoria se hará en función de su valor histórico o simbólico, en conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la presente ley, a fin de procurar una reparación a las víctimas y sus familias, promover el conocimiento y la reflexión sobre las violaciones que allí ocurrieron, o contribuir a evitar la repetición de dichas violaciones y garantizar el derecho a la memoria de las víctimas y la sociedad en su conjunto. Había en una indicación originalmente planteada un concepto que ahora ya no está, que era que toda persona que a cualquier título tenga el goce o el uso de algún sitio de memoria declarado como tal, de conformidad a la presente ley, tendrá la obligación de conservarlo de tal manera que éste mantenga la integridad que tenía al tiempo de la declaratoria. La norma, yo estoy leyendo la nueva indicación que entiendo que es la propuesta acordada, es toda intervención que implique trabajos de mantención, restauración, construcción de obra nueva o modificación requerirá autorización previa de la dirección regional respectiva. Asimismo, no podrán iniciarse en estos bienes trabajos de demolición total o parcial sin autorización previa de la dirección regional, previo informe del Consejo del Patrimonio Cultural, conforme al artículo 22 de la presente ley y sin perjuicio de los casos en que procede el aviso previo, según señala el artículo 60. Ahí ven ustedes que hay un pequeño cambio en la fórmula, que antes era sin autorización solamente del Consejo y previo informe del Consejo. Intervienen dos órganos para efectos de la intervención que se quiera realizar, que implique trabajo de mantención. Y finaliza la norma diciendo que lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de los derechos y obligaciones aplicables a quien goce o use el sitio de memoria declarado en dicha calidad. Ese es el artículo 27, sitio de memoria. ¿Le parece? Senador Cruzcoque. Sí. A ver, hay dos elementos acá. Uno, el elemento propio de la discusión, que entiendo que eso lo deben haber visto entre los asesores, y que aparentemente lo que estaba en la indicación aprobada por el texto despachado por la Cámara de Diputados era producto también de un trabajo hecho en el gobierno anterior con diversas agrupaciones de derechos humanos. Y que a pesar de ello se mejora en alguna parte la indicación inicial al excluir un inciso que generaba sobreprotección en esta categoría. Pero hago fe aquí de mi asesor de que la propuesta de la Cámara de Diputados consagraba mejor el texto en materia de objetivos propios de sitios de memoria, por una parte. Y por otra, ojalá explicar la diferencia para saber cuál es la diferencia entre el texto que aprueba la Cámara de Diputados y este más allá de lo de las direcciones regionales. Y lo segundo que yo creo que también importa
y yo no sé si esto es factible de, ojalá hacerse, es que el Ejecutivo, según me indicó la ministra Lobos, va a ingresar una ley de sitios de memoria. Y esa ley de sitios de memoria tiene que conversar con estas modificaciones. Entonces, a mí lo que me da un poco de temor respecto de aprobar aquellas partes que dicen relación con sitios de memoria, que es algo que yo mismo solicité en 2 discusiones de presupuesto ya, y que a raíz de esa solicitud, que tiene que ver con el cambio presupuestario desde Cultura hasta hacia la Subsecretaría de Derechos Humanos, que no queden coherentes las normas que se aprueban aquí respecto de sitios de memoria con la nueva ley de sitios de memoria. Entonces, no sé, presidente, cómo podemos hacer que calcen ambas cosas, porque si nosotros aprobamos algo acá y va a entrar una ley de sitios de memoria que va a entrar ahora, a pesar de que la atribución para determinar cuáles son sitios de memoria sigue manteniéndose en el Consejo o en el nuevo Consejo del Patrimonio, esta vez, que ambos textos conversen. Ya, señora subsecretaria, le doy la palabra. Yo ya tenemos. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar por su intermedio a todos los senadores. Varias cosas, senador, para ir respondiendo en orden. Efectivamente, se resguarda de cierta forma lo que fue aprobado durante el primer trámite constitucional, porque nos parece importante respetar también que hubo un acuerdo transversal con una categoría de memoria y encontramos que son muy positivos en general para Chile. Hay algunos ajustes, efectivamente. Quizás precisar que más que generar sobreprotección, el deber de conservación de un monumento nacional, en este caso patrimonio inmueble declarado, está en el artículo 19. Entonces, considerábamos que era redundante ponerlo en especial en este artículo cuando ya hay un artículo que se refiere a todos los bienes, ¿cierto?, protegidos desde la perspectiva patrimonial. Lo segundo es que la categoría de sitios de memoria, cuando se nos pregunta por los pequeños ajustes que hacemos, es una categoría en donde el valor patrimonial, digamos, de un bien inmueble, se da desde la perspectiva de los derechos humanos. Ese es un giro paradigmático bastante importante que hoy día en Chile tenemos, porque los monumentos históricos nos permiten como categoría declarar sitios de memoria, pero no con una categoría en sí misma, ¿cierto?, donde el centro del valor patrimonial esté en los derechos humanos. Por lo tanto, esta es una categoría que permite no solamente declarar bienes como han sido declarados sitios de memoria en Chile, Lones 38, Hornos de Lonquén, ¿cierto?, etcétera. Tenemos 70 en Chile hoy día declarados, sino que también podría permitir entender la Escuela de Santa María de Iquique como un sitio de memoria, ¿cierto?, porque tiene que ver con, por ejemplo, una matanza obrera que emana del Estado de Chile desde la perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, es una categoría que permite abrirse también a ese tipo de fenómenos y partes de la historia de Chile, y esos son algunos de los ajustes que se hacen. Y por último, es un ajuste que tiene que ver con las intervenciones. Efectivamente, en lo que emana, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados y Diputadas, no se especifica la autorización de las intervenciones. Esta es una norma que lo hace y nos parece importante, y ese sería un poco el orden que se le entrega a esta indicación. Y respecto a la ley, perdón, las leyes conversan toda vez que la legislación patrimonial es la que permite generar una categoría de protección para un inmueble sitio de memoria, y la ley de sitios, que está a cargo del Ministerio de Justicia, no de nuestro ministerio, ¿cierto?, en su elaboración, tiene que ver con el mecanismo de financiamiento, pero no en la forma en que se protege. Cuando son dos leyes que conversan, una está dedicada a la protección, porque esta es una ley que genera protección, y la otra ley está dedicada al sistema de financiamiento. Me conforma respecto de la segunda parte de la explicación. Respecto a la primera, yo prefiero mantener lo que viene de la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Solamente entendiendo. Sí.
Sí, subsecretaria. Ahí quisiera hacer un punto relevante tomando en consideración lo que dice el senador Cruzcoque, que en el fondo quedarnos con lo que emana de la Cámara nos quita una parte bien virtuosa de la conversación técnica que hubo entre asesores que tiene que ver con las formas en que se solicita autorización para las intervenciones, y eso nos parece sumamente importante. Porque efectivamente las indicaciones de lo que emana de la Cámara establecen la forma la forma en la que se pide autorización para hacer intervenciones sobre sitio de memoria. Ahí se establece, como bien dice uno de los incisos, que efectivamente es la dirección regional la que entrega la autorización, previo informe del Consejo del Patrimonio, y eso es bastante importante porque no viene de la Cámara, y ahí tenemos un cambio respecto a la norma que tenemos que hacer coherente. A ver, yo no quiero generar un tema, pero entiendo que los asesores se juntan y conversan este tema, entonces, y ya, ahora, si hay cosas que no están de acuerdo, está bien, pero si están de acuerdo, entonces siento que como que reabrimos los debates, que está bien, porque aquí nosotros somos los que votamos, no votan los asesores, todavía, aún, después que yo me vaya en marzo ya otra cosa, ya, pero... entonces, ¿le parece que lo pongamos en votación la propuesta que viene, sí, la última propuesta? Habría que, presidente, poner, como usted señalaba, en votación, para efectos de práctico, de efectos de visión, la última columna del texto comparado, la columna que aparece a mano derecha, la cuarta columna a mano derecha, que es la redacción para un artículo 27 en relación con los sitios de la memoria. Eso es lo que se pondría en votación integralmente la propuesta, que consta de 4 incisos. Primero, que está la definición, luego procedimiento para efectuar la declaratoria de sitio de la memoria, y luego, como ha señalado la subsecretaria, el procedimiento para las intervenciones que signifiquen trabajos de mantención, restauración, construcción de obra nueva o modificación. Está clarísimo. Eso fue lo que se incorporó y ya. El señor presidente pone en votación el artículo 27, cuarta columna derecha. Senador Cruzcoque. Senador Keitel. Senador Velázquez. Sí, perfectamente. Senador Durresti. Déjeme ver al final, por favor. Perfecto. Ya no importa, yo voto a favor. Presidente. Voto a favor. Senador Durresti. A favor. Muy bien. Entonces, queda aprobada la propuesta para el artículo 37 por 3 votos contra 2. Luego, en la página 22 del texto comparado, viene el artículo 28 referente a el nuevo concepto de monumentos públicos y memoriales. Era una primera indicación, el texto de la Cámara de Diputados así lo disponía, en virtud, me imagino, en virtud de la incorporación de un precepto distinto para el sitio de memoria, se elimina aquello. Hay acá la indicación, está acá la indicación del senador Cruzcoque para definición de monumentos públicos. Él ha propuesto una norma que también consta de 5 incisos. Analizada la propuesta del senador Cruzcoque con la nueva indicación que figura acá, la principal modificación o diferencia está en el inciso quinto. El inciso quinto señala que si la autorización previa... Claro, estoy diciendo la del senador Cruzcoque. Ustedes tienen acá, voy a leer lo que dice el senador Cruzcoque en relación con esta. Da un poco, invierte el orden y dice, sin la autorización previa de la dirección regional respectiva al lugar donde estos se emplacen, no se podrán iniciar trabajos de restauración y o conservación en los monumentos públicos, y ahí está la principal innovación, que no cuenten con un plan de gestión patrimonial, ni trasladar y o modificar todo monumento público, y luego agrega, para su traslado
Tratándose de monumentos públicos emplazados en bienes nacionales de uso público, el servicio solicitará informe a la municipalidad correspondiente en los términos señalados en el inciso anterior. Esta norma, estoy tratando de hacer un breve resumen, en esta parte lo que exige es un plan de gestión patrimonial aprobado para poder hacer trabajo de restauración y o conservación de monumentos públicos. Y en la anterior hay una definición cuáles son los monumentos públicos, son bienes pertenecientes al patrimonio cultural material. En la categoría de monumento público, todos los elementos conmemorativos, objetos de arte que estuvieran colocados o se colocaren para perpetuar la memoria de bienes nacionales de uso público, bienes fiscales y bienes privados, siempre que según su naturaleza y condiciones permitan el libre tránsito o acceso de las personas por aquello. Y luego hay otras normas que disponen que dentro de esa categoría se encuentran los memoriales que corresponden a aquellos lugares, espacios o elementos conmemorativos que se emplacen con el objeto de perpetuar la memoria en relación con violaciones a los derechos humanos, defensa o resistencia de estas. Todo eso que usted acaba de leer es la propuesta del senador Cruz Coque. Y no, eso es, comparten tanto la indicación como la propuesta. Lo que he dicho, senador presidente, solamente es que la modificación del senador Cruz Coque básicamente apunta a que para poder efectuar o iniciar trabajos de restauración y conservación de monumentos públicos se requerirá un plan de gestión patrimonial. Esa es la principal. Al margen de la autorización previa de dirección regional, y para el traslado se requiere además el informe de la municipalidad correspondiente, eso sigue todo vigente. Exactamente. Lo que él agrega es un plus, es un agregado adicional, un plan de gestión patrimonial. No, exactamente, es alternativo. Claro, dice I.O. Presidente, sí, es correcta la indicación que se nos presenta y la inclusión del plan de gestión patrimonial es positiva porque efectivamente esta ley establece que como un plan de gestión patrimonial aprobado hay varias cosas que se pueden hacer con un monumento público memorial que no requerirían de autorización porque ya están aprobadas en el marco del plan de gestión patrimonial. Entonces se hace explícito eso, que es parte de la norma general. Ya, pregunta. La indicación, la propuesta de texto del senador Cruz Coque no se refiere solamente a esta parte específica, tiene otros 5 párrafos que sustituyen todo, ¿o no? Ya, pero repiten lo que la ¿Repiten norma, buena parte? Repiten. Ya, entonces, ¿podríamos aceptar la propuesta del senador Cruz Coque? Entiendo que el Ejecutivo queda tranquilo con eso, queda conforme, parece que es un aporte. Nos parece un gran aporte, Ya, muy presidente. bien, un aporte. Muchas gracias. Oye, habría sido increíble si se hubieran dado cuenta cuando estaban... ya, está bien, ya, no, vamos. es solo, Y se solo dieron se cuenta agrega- después de se- que conversaron los 40 artículos. Solo Pero se parece bien, agregaría yo que lo no valoro. cuenten con un plan de gestión patrimonial aprobado después de Don monumentos Luciano, públicos. No toco la campana para probarlo porque está rota la campana, pero créame que... Ni suena la cuestión. Ya, vamos. Aprobada entonces la indicación de... Sí. Reitera todo lo que ya se había avanzado con la indicación, pero con la modificación del inciso quinto. El inciso quinto es la gran innovación. En esos términos, claro, en ese sentido se aprobaría obviamente la indicación del Ejecutivo y EPSA. Presidente, ¿están de acuerdo? ¿5-0? Muy bien. Se aprueba 5-0. No, presidente Laura. Porque ahí te me la está pidiendo. ¿Lo entrego al secretario? Ya, el secretario, no sé qué hace ahí que le sacaron un papel. Vamos por el último artículo. Pero, perdón, presidente, es que no entiendo por qué lo ponen entre paréntesis. No sé, yo ya... Que lo que pasa es que esto es lo que nosotros tenemos. Esto es que no cuenta con... Ah, ya. Ok. No, todos lo tenemos. Sí, acá la tengo, sí, acá está. No sé, acá está. Sí. Eso, presidente. Es el artículo 28. Bien, ya, gracias. Sí, Hay gestiones útiles y gestiones inútiles, ¿sabes? Hay que ver acuerdo para prorrogar. Sí, yo hay acuerdo para prorrogar al menos un artículo más. Bien, gracias. Vamos. A continuación, presidente, está el artículo 29, que está en la página 25. Ahí no hay propuesta de indicación posterior, está solamente la indicación del Ejecutivo, que se refiere a la mantención y buen estado de conservación. Y dispone que las municipalidades, los órganos de la Administración del Estado o los particulares, no estaba en la indicación original retirada,
que según sea el caso, serán los responsables del mantenimiento y buen estado de conservación de los monumentos públicos situados dentro de sus respectivas comunas, en bienes fiscales o en lugares privados, respectivamente, y deberán dar cuenta a la respectiva dirección regional de cualquier deterioro o alteración que se produzca en ellos. Subrayados están los cambios en relación con la indicación retirada que se había planteado en su momento, y esta es la indicación, entendido, consensuada entre el Ejecutivo y los equipos para esta materia. Muy bien. ¿Le parece? Ya, despachado. Vamos con el patrimonio arqueológico, es muy complicado, ¿no? Patrimonio Lo arqueológico. que pasa es que hay más indicaciones ahí del senador Cruzcoque. ¿Hay indicaciones? Sí. No, se me están yendo los senadores. Está bien, está bien. Così non si può fare molto. Così non si può fare molto. Ya. Sí, pero es que hay indicaciones que presentó el senador Cruzcoque, me parece, ¿no? ¿Y por qué no están contestes antes, digo yo? ¿Cuándo surge hago una pregunta yo de procedimiento? Si se reúnen y se ponen de acuerdo en un texto, ¿por qué después surgen indicaciones? O sea, no estamos de acuerdo entonces, porque para mí el acuerdo es cuando llega algo de acuerdo, estamos todos de acuerdo, lo otro que puede ser de mayor o menor envergadura, o mayor o menor cuantía, como diría un no tan joven, ¿ah? Pero surge como después que se consensuan las cosas, surgen las propuestas, para entender cómo opera el sistema. Porque yo ya sé ya ahora en adelante que ya cuando me digan se pusieron de acuerdo los asesores, yo sé que eso no es así. Lo dejo en duda. Ya. No, sí, entiendo, pero entonces mi introducción en la próxima sesión no va a ser que hubo acuerdo en 15 artículos. Hay 15 artículos que seguir viendo como todo proyecto de ley porque los asesores no lograron consensuar un acuerdo. Hubo acercamiento, hubo lo que sea, ya, pero no importa. Avance, ya. Bien. Se está desgranando esto, señora subsecretaria. Sí. Pero sí. ¿Y la 32? No, la 34 es la indicación del senador Durresti. Ya, entonces no. La 31... No, es que las que tienen indicaciones no puedo, menos está el senador acá. Entonces, ¿la 31 está claro? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que viene tal cual se acordó? Ya, aprobar la 31, ni pregunte. Pero con el senador Keitel está parado. ¿no? Es que si está parado, está en la sesión, tengo que preguntarle si está de acuerdo. No puede no quedar ¿Qué le va a contestar si no está escuchando? No, que no puede no quedar. ¿Cachai? Sí. Si no puede estar. Ya. Oye, estoy tratando de hacer mejor letra. Artículo 31, entonces se aprobaría 4-0. Cosa increíble el último tiempo. En el artículo 31 se aprobaría 4-0. El 32 hay indicación. El 32 dice que hay indicación. Listo. ¿Estamos de acuerdo en eso también o no? ¿Estamos de acuerdo? En vez de los patrimonios Sí, culturales. Estamos de acuerdo, ya. No, entonces, cuidado, así que vamos de a poco. Aquí tengo una secretaría y yo que está haciendo la pega. Muy bien. En la indicación 33. Vamos de a uno, 33. 33. En la indicación 33 se refiere a bienes patrimoniales, arqueológicos y paleontológicos de especial relevancia. Entiende la Secretaría que ahí se aprueba la columna cuarta de la derecha por la misma votación, 4-0. ¿Te parece? El 33. No, en la 34 es la indicación del senador Durresti que hay que verla. Ya, bueno, hasta aquí llegamos. Muy bien, se agradece por haberse cumplido, por haberse semicumplido el objeto de la sesión, usted se levanta. El 30 quedó pendiente. O la hora, mejor dicho. El 30 quedó pendiente.